El presidente Donald Trump y la primera dama dan positivo al coronavirus. El mandatario informó el resultado a través de Twitter pocas horas después que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, anunció que está contagiada. Trump intentó minimizar durante meses la pandemia, que ha dejado más de 200.000 muertos en el país. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump han dado positivo al coronavirus, según anunció el mandatario en la red social Twitter. Esta noche Flotus, la primera dama, y yo dimos positivo al COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Lo superaremos juntos, tuiteó. La primera dama confirmó también a través de Twitter su contagio. Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos. Por favor, asegúrense de estar a salvo y todos superaremos esto juntos, publicó. El médico de la Casa Blanca, Sean P. Conley, comunicó en un memorando que el presidente seguirá desempeñando sus funciones sin interrupciones tras contraer el coronavirus. Sin embargo, no precisó si la pareja presidencial presentó síntomas antes de someterse a la prueba. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen dieron negativo en las pruebas a las que fueron sometidos tras darse a conocer que la pareja presidencial estaba contagiada con el virus, anunció este viernes. Hope Hicks, una de las asesoras más cercanas del presidente, anunció horas antes que había dado positivo a la prueba del coronavirus, según confirmó una fuente de la campaña del mandatario a NBC News, la cadena hermana de noticias Telemundo. Hasta hace 2 días, Hicks viajaba junto al mandatario a bordo del Air Force One para el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio. Ese día, durante el primer cara a cara con su rival demócrata Joe Biden, Trump lo criticó por usar mascarilla, tal como recomiendan los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante los siguientes días, el mandatario continuó con eventos de campaña en Nueva Jersey, según muestra su agenda. Al enterarse de que Hicks dio positivo al virus, Trump dijo que él y la primera dama se habían puesto en cuarentena mientras esperaban los resultados de las pruebas. La primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, comenzaremos nuestro proceso de cuarentena, escribió. La asesora viajó con Trump varias veces esta semana, incluso a bordo del Marine One, el helicóptero presidencial, para un mitin en Duluth, Minnesota, el miércoles. El día del debate, mientras desembarcaba en Cleveland, no se le vio usando mascarilla. En el Air Force One también iban el martes entre 20 y 30 asistentes y familiares. Hicks fue vista también tras bastidores durante el debate. Varios miembros del personal de la Casa Blanca se han contagiado desde el comienzo de la pandemia en Estados Unidos, incluida Katie Miller, secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence y un trabajador de la cafetería de la Casa Blanca en julio. A principios de este año, aproximadamente 8 empleados, incluidos miembros del servicio secreto, también dieron positivo después de un mitin de Trump. La noticia de que Trump dio positivo al coronavirus ha sacudido a los mercados financieros globales, debido a la incertidumbre que eso inyecta en el panorama político. Meses minimizando la pandemia. Trump ha sido blanco de ataques de la oposición demócrata y grupos afines porque durante meses trató de minimizar el riesgo de contagio con el coronavirus, e incluso lo calificó de farsa y lo igualó a la gripe común. También ha puesto en duda los consejos de científicos y autoridades médicas. En marzo pasado, Trump finalmente impuso restricciones de viaje desde China y Europa, y ordenó el cierre de las fronteras de Estados Unidos, con México y Canadá, cuando ya había miles de casos de coronavirus confirmados en el país. Trump raras veces ha usado mascarilla en actos públicos y en los últimos meses había dicho que no temía contagiarse ni propagar el virus en sus actos electorales multitudinarios, pese a que tiene 74 años, una edad en la que corre un mayor riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19, según las autoridades médicas.
El mandatario ha sufrido una estrepitosa caída en las encuestas en parte por la gestión de su administración a la pandemia del COVID-19, pero ha insistido desde siempre que el culpable es China por ocultar la gravedad de la crisis de salud. En su primer debate con Biden el martes pasado, Trump volvió a defender la respuesta de su gobierno a la pandemia que ha dejado más de 200.000 muertos en el país. A solo 32 días de las elecciones presidenciales, Trump tenía previsto viajar a Florida este viernes y a Wisconsin el próximo sábado para mitines políticos, pero con la cuarentena su campaña tendrá que cancelarlos, obligando al mandatario a ceñirse a un estricto aislamiento. Ambos estados son clave para su reelección, pero además también han registrado un aumento de casos de COVID-19. La 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece los procedimientos para reemplazar al presidente o vicepresidente de turno en caso de muerte, destitución, renuncia o incapacitación debido a enfermedades. Bajo la línea de sucesión, si el presidente o vicepresidente no pueden ejercer sus funciones, la presidenta de la Cámara de Representantes asume entonces las riendas del gobierno. En ese sentido, Jonathan Rayner, cardiólogo del ex vicepresidente Dick Cheney, dijo esta noche a la cadena CNN que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, debería ser protegida y puesta en aislamiento, porque las reglas para la continuidad del gobierno requieren que el país tenga un líder claro. Nancy Pelosi y Mnuchin discuten un nuevo paquete de estímulo económico, pero no llegan a un acuerdo. Las negociaciones en las que los demócratas proponen una nueva ronda de cheques de $1.200 se encuentran estancadas justo cuando están en riesgo de ser despedidos 50.000 empleados de aerolíneas que dependen de las ayudas federales. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, representante demócrata por California, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, mantuvieron una extensa conversación este miércoles sobre un enorme paquete de estímulo económico por la crisis del coronavirus. La reunión cara a cara se produjo un día antes de que expiren las ayudas federales, con las que las principales aerolíneas han mantenido a unos 50.000 trabajadores en sus nóminas. Fue el primer encuentro en más de un mes, en un esfuerzo de última hora para tratar de llegar a un acuerdo sobre una posible ronda adicional de ayuda económica para los trabajadores, las empresas y los gobiernos locales afectados por la pandemia. Hemos progresado mucho en los últimos días. Todavía no tenemos un acuerdo, dijo Mnuchin tras su reunión con Pelosi y después de informar sobre el estado de las conversaciones al senador republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado. Hemos encontrado áreas en las que necesitamos que se aclaren más asuntos, dijo Pelosi en un comunicado en el que informó que las pláticas continuarían. McConnell destacó que a pesar de los avances sigue existiendo una brecha considerable en las posiciones de cada bando. He visto un movimiento sustancial, sí, y ciertamente la retórica ha cambiado, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Los demócratas tenían planeado votar este miércoles en la Cámara de Representantes, donde son mayoría, un nuevo proyecto de ley que proporcionaría $2,2 billones. Sin embargo, Pelosi decidió retrasar la votación hasta el jueves para dar espacio a las negociaciones con Mnuchin. Se trata de una disminución considerable por parte de los demócratas respecto a la propuesta que aprobaron en mayo y que fue rechazada en el Senado, de $3,4 billones, pero existe un abismo entre el plan demócrata y el republicano, de entre 650 millones y $1 billón. Entre otras medidas, la nueva propuesta demócrata presentada el lunes incluye un segundo cheque de ayuda directa a familias de $1.200 y subsidios de desempleo de $600 semanales. Con las negociaciones estancadas, desde hace casi 5 meses, las ayudas iniciales para los trabajadores y las empresas prácticamente agotadas y una pandemia que ya ha provocado más de 200.000 muertes y podría ocasionar otros 200.000 fallecimientos antes de que se controle. Algunos sectores enfrentan una situación desesperada. Miles de empleados de aerolíneas en riesgo inminente.
Las aerolíneas rescatadas con el paquete de ayuda que fue aprobado por el Congreso en mayo podrían quedarse sin fondos para pagarle a unos 50.000 trabajadores el 1 de octubre, cuando los fondos del rescate alcanzarán su fecha de expiración. Bajo la ley Héroes se destinaron 25 millones de dólares en subvenciones y 25 millones en préstamos para las principales aerolíneas comerciales y 10 millones para las de carga.